¿Qué tal, muchacho? Oli, Grecia, Oli. Hola, Lizeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí. Hola, Pierito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo tranqui? Listo. ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata la vida? ¿Qué tal? ¿Todo good? ¿Todo good? Chévere. Oh, correcto. Muy bien, Daniel. ¡Hala! En ruso todavía. Qué loco. En ruso quiere que lo salude el otro. Sí. Claro, pues de todas maneras. ¿Qué tal, muchachos? Y la misma metodología que la semana pasada, obviamente, Wilfredo, obviamente. Este, hasta la una y de ahí de 2 a 3. Así lo quieren ustedes. Así lo pidieron ustedes. ¿Ok? Así lo quisieron ustedes. De 1 a 2 para... Ok, listo, muy bien. Arranca Perú. Arranca Perú. A ver, vamos a recoger saberes previos. A ver, recoger saberes previos. ¿Ok? La semana pasada vimos el periodo cosmológico de la filosofía griega, ¿recuerdas? La semana pasada vimos el periodo cosmológico, ¿sí? Y rompimos algunos mitos, ¿no? Rompimos algunos mitos. Por ejemplo, el hecho de que para Heráclito el fuego era el origen, el arjé de todo. ¿Pero era fuego realmente? ¿El fuego como tú te lo imaginas? No, pues no, era la lucha de contrarios y que el fuego representaba el cambio. Y que el fuego representaba el cambio, ¿no? Y que el fuego representaba el cambio. Y también el tema de los pitagóricos. ¿Te acuerdas los pitagóricos? Los pitagóricos que muchos de nosotros pensábamos que era, los pitagóricos son números, los números, los números. Y tiene que ver con la simetría, ¿no? Con la simetría, el orden que te da las matemáticas. Excelente, Grecia, muy bien. La armonía. Entonces, ahí, eso es lo que debes entender. No, no cometamos el error de memorizar cosas y decir Heráclito fuego, Pitágoras números. No, 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 eso no, sino hay que saber procesar, saber entender. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Esta semana, ¿qué nos corresponde? Esta semana nos corresponde, mira, ahí va. Empecemos analizando esa imagen. Empecemos analizando esa imagen. Solamente quiero que me digas lo que ves, nada más. Yo no sé si es Sócrates, yo no sé, solamente, eso sí es Tracy, ahí sí te, ¿qué es lo que ves? Un hombre molesto, un hombre con ira. ¿Y por qué podría estar molesto? A ver, con enojo, ¿por qué podría estar molesto? ¿Por qué podría estar con enojo? Porque hay personas que se están burlando de él, porque no lo entienden, porque está humillado, porque no están de acuerdo. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que hay personas que han estado conversando, han estado de repente discutiendo y que por ahí alguien no lo entendió, lo hace sentir mal y se está molesto, ¿no? Pero vemos, profesor, una interacción. ¿Sí? Profesor, vemos una interacción, vemos una especie de discusión, pero hay interacción. ¿Qué tendrá que ver eso con el tema del día de hoy, muchachos? ¿Qué tendrá que ver eso con el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a descubrir que la filosofía, tal como la vimos la semana pasada, tal como la vimos la semana pasada, va a haber un viraje, va a haber un cambio, y ya no se va a concentrar en buscar el arjé. Recuerda las palabras claves, ¿no? Arjé, Isis, Cosmo, ¿cierto? Arjé, origen, por supuesto, origen, principio, el arjé. Piscis, Piscis, ¿qué era Piscis? Escríbelo, ¿qué era Piscis? ¿Qué era Piscis? Naturaleza, excelente Nelson, muy bien, excelente, todos los que están escribiendo, Carmen Rosa, Carol Briseida, muy bien, Raquel, muy bien, todos, excelente, muy bien. Entonces, Arge, origen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arge, origen, Piscis, naturaleza, Cosmo, universo, orden, orden.
Orden, universo, orden. El universo es ordenado. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. El día de hoy vamos a descubrir que en este segundo o siguiente periodo de la filosofía ya es distinto. El día de hoy vamos a hablar de lo que se conoce como el periodo antropológico y empezamos por el nombre, ¿no? Empezamos por el nombre. Antropológico. Antropo, ¿qué significa antropo, muchachos? Hombre. Aquí el personaje principal va a ser el hombre. Profe, ¿vamos a hablar del origen del hombre y de la esencia del hombre? No. No vamos a hablar ni del origen del hombre ni de la esencia del hombre. No. Entonces, profesor, ¿de qué vamos a hablar? El hombre va a ser ahora el centro de la preocupación filosófica. Pero ¿qué parte del hombre? ¿Su origen? No, su esencia no. Entonces, de eso vamos a descubrirlo, Ariana, el día de hoy. Eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Ok, listo. Y para eso, pues tenemos que conversar acerca de este lugar, Atenas. ¿Qué viene a ser Atenas? ¿Qué cosa es Atenas, chicos? ¿Qué cosa es Atenas? ¿Es una colonia griega o es una polis griega? A ver, vamos, vamos. Es una polis, no es una colonia. ¿Qué cosa era Mileto? Mileto, Mileto, colonia. Samos, Samos, colonia. Mileto, Samos, ¿qué más? Abderra, ¿qué más tenemos? Efeso, todas ellas son colonias. Y el dato que no debes olvidar es que cuando nace la filosofía, nacen las colonias. En una de ellas específicamente, ¿cuál es? En Mileto, que pertenece a Jonia, ¿cierto? Pero ese dato es importantísimo y nunca lo debes olvidar. ¿Por qué? Porque el estar alejado, al estar alejado de, es- gracias, al estar alejado de la polis, no había mucha presión por las ideas que uno podría tener en desacuerdo de, ¿no? Entonces había un poco mayor de libertad. Así es, Camila. Entonces, ese dato es importantísimo, importantísimo. Listo. Entonces, la filosofía, ¿dónde se empieza a desarrollar? Por ejemplo, Mileto. Tengo a Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿cierto? Tengo a Pitágoras de Samos. Tengo a Heráclito de Efeso. Tengo a Parménides de Lea. Tengo a Demócrito de Abderra. Entonces, son distintas polis. La pregunta es, ¿la filosofía se mantuvo ahí? La respuesta es no. Ahora la ciudad, el lugar donde se va a empezar a desarrollar de manera muy preponderante la filosofía al aire. Ok, la filosofía, ok, va a ser la ciudad de Atenas. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos de las colonias? ¿Cómo llegamos a Atenas? Eso es lo que tenemos que entender. Atenas es una polis y probablemente la más importante o una de las más importantes. Son dos, ¿no? Las más importantes o las más reconocidas. Obviamente, Marcia, excelente, te felicito, es por el contexto. ¿Tiene que ver la democracia? Por supuesto, tiene que ver la democracia, por supuesto. Esparta con Z, no, Anderson, no, disculpa la exageración. Esparta, no, por favor, los españoles preguntan con Z, pero no hay Z ahí no hay Z. Joder, no. Esparta y Atenas, ¿no? Esparta y Atenas. Eso, Giselle, pero vamos a hablar de lo siguiente. Estamos hablando de la Atenas entre el siglo IV y el siglo V. Entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo. Y por historia universal, sabes muy bien que esto corresponde al denominado siglo de Pericles. Siglo de Pericles, este famoso personaje Pericles, ¿no? Y hablar de Pericles es hablar justamente lo que decía tu compañera, el surgimiento de la democracia como una forma de gobierno. Pero sigamos, sigamos. Entonces, ¿qué surge en Atenas? Van a surgir en Atenas el movimiento sofístico y va a surgir Sócrates. Son los dos personajes o un movimiento y un personaje representativo de este periodo antropológico. Hoy día de hoy vamos a hablar acerca de los sofistas, ¿no? El movimiento sofístico, vamos a hablar de los sofistas y vamos a hablar de Sócrates, ¿cierto? Y el enfrentamiento que hay entre ellos y las posturas filosóficas que hay.
¿correcto? Y lo vamos a ir relacionando con los momentos actuales que vivimos. Recuerda que estamos frente a un examen de admisión que hace preguntas de eco, y al hacer preguntas de eco, siempre tengo que estar contextualizando las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué ves ahí? A ver, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? ¿Qué será esto de aquí? 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 Ajá, pero ¿qué elementos? A ver, ¿qué elementos? A ver, profesor. Profesor, yo veo este de acá. Este que está acá, ¿qué sería? Ajá, y si es agua, ¿qué filósofo se me viene a la cabeza? ¿Qué filósofo se me viene a la cabeza? Tales, muy bien, muy bien. ¿Y si es este de acá? ¿Qué es este de acá? ¿Qué es este de acá? El viento, el aire, Anaxímenes, ¿no? Anaxímenes. ¿Y si este vendría a ser qué cosa? De la Tierra, la Tierra. Ahí tenemos a Empédocles, el que habla de los 4 elementos, ¿no? ¿Y si este fuese de acá? El fuego, Heráclito, ¿no? Lo relaciono. Sabemos que no es fuego exactamente, pero listo. Entonces son los 4 elementos. Entonces acá viene una pregunta clave, muchachos. Es decir, durante el periodo cosmológico aparece un señor llamado Tales y dice, el arge de todo, la explicación de todo, surge a partir de un elemento llamado agua. Anaximandro le dice, no, es el apeiro. Anaxímenes dice, no, es el aire. Aparecen los pluralistas y Empédocles dice, no, no es ni el agua, ni el aire, ni el apeiro. Son 4 elementos. El agua, el aire, la tierra, agua, aire, tierra y el fuego. Se juntan por el amor y se separan por el odio. Aparece Demócrito y dice, no, Anaxágoras, aparece Anaxágoras y dice, no, son las semillas, que viene una inteligencia superior y ordena todas las semillas. Y el nous. Aparece Demócrito y dice, no, no es nada de eso, son los átomos. Átomo, no como tú y yo lo entendemos hoy en día. No, átomo como el elemento que ya no se puede seguir dividiendo. Y que cuando los átomos se juntan, espacio lleno, y cuando los átomos se separan, espacio vacío, no hay nada. ¿Verdad, no? Pero aparece Heráclito y dice, un momentito, oye, monistas, oye, pluralistas, ustedes están diciendo de que un elemento físico, no es un elemento físico, es el cambio, representado por el fuego, el devenir. Aparece Parménides y le dice, hey, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Estás mal. El movimiento, el cambio es pura ilusión, no existe el movimiento. La esencia, el ser es lo que nunca va a cambiar, no existe el movimiento. Es pura apariencia, excelente, Ariana. Aparecen los pitagóricos y ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es el orden, es la armonía. La gran pregunta que viene a continuación es, ¿cuál de todos los que hemos recordado tiene la razón? ¿Cuál de todos de los que hemos recordado tienen... son meras teorías. Y al ser meras teorías, se discutía y se discutía y la gente escuchaba y decía, la manja Tales, qué chévere, sí, tiene razón. Pero aparece el otro y lo escucha, oh, sí, pero no, este está mejor, este está. Y aparece el otro y dice, no, este está mejor esa teoría, está mejor esa teoría. Y pregunta, entonces, ¿va a haber una respuesta o alguna teoría que pueda satisfacer a todos con respecto al universo, con respecto a las cosas? La respuesta. La respuesta. Entonces, uno de los motivos por los cuales se deja de lado, o sea, ya no vas a encontrar personas o filósofos que digan, a ver, voy a dedicarme a buscar el elemento. No porque ya se hayan acabado los elementos, no, sino porque esa discusión no conducía a nada. Entonces las personas y los propios filósofos dijeron, ¿sabe qué? Esto no tiene sentido. Discutir esto, acerca de esto no tiene sentido. Es por eso que se va a pasar ¿a dónde? Se va a pasar a la preocupación por el hombre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué el hombre, profesor? Los primeros filósofos reflexionaron sobre el principio y el origen de la naturaleza. Pero ahora, con los sofistas y Sócrates, se va a reflexionar acerca de problemas, acerca de la
ciudad como la virtud, la educación y la política. Pregunta, ¿quién tiene virtud? El hombre. ¿Quién se educa? El hombre. ¿Quién hace política? El hombre. Por lo tanto, la figura principal, ¿quién es? El hombre. ¿Cómo se llama este periodo? Se llama periodo antropológico. Se llama periodo antropológico. ¿Me estoy dejando entender? Entonces hay un tránsito, hay un paso. Ese es uno de los motivos. Uno de los motivos es que ya no hay la preocupación por el tema origen, ya no tiene sentido. Pero, ¿qué es lo que conlleva a esta preocupación por la virtud, por la educación, por la política? Como bien decía la compañera, las victorias en las guerras médicas. Pregunta, los griegos siempre se enfrentaban aquí. ¿Quién quería conquistar Grecia? ¿Qué pueblo, qué cultura quería conquistar Grecia? Los persas. Y los persas los tenían atravesados, no quieren conquistar a los griegos. Y se producen, en este caso, las guerras médicas. Recuerdo nuevamente las polis. ¿Quiénes son las polis? Las dos principales, por lo menos, Esparta y Atenas. Un ratito voy a poner cargador. No se me va la batería y la canción. Vamos a empezar. Ya, ahora sí. Esparta y Atenas. Ahora, dime por favor, ¿cuál de las dos se caracteriza principalmente por el enfrentamiento bélico? ¿Cuál de las dos es la que se caracteriza principalmente por dedicarse a la guerra, ¿no? Esparta. Entonces, viendo un razonamiento lógico, si los espartanos son los que se especializan en el tema bélico, son los llamados a hacer frente y parar el avance de los persas. Sin embargo, resulta que quienes salen vencedores son los atenienses, más no los espartanos. Pues ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué tuvieron los atenienses por encima de los espartanos para poder vencer? Entonces, ahí tenemos que evaluar eso. Entonces, ¿quién sale victorioso en las guerras médicas? Los atenienses, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Van a tener una fuerte liga política. Esta liga política se va a caracterizar por la democracia. ¿En qué consiste esta democracia? Esta naciente, porque ahí nace. En sus bases, en sus orígenes, la democracia implica, porque en sus bases, en sus orígenes, la democracia implica no necesariamente igualdad económica, sino la democracia implica gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo. La participación, ¿no? En participación en la toma de decisiones de todos. Eso es en democracia, ¿no? O sea, dar y recibir, no tanto como dar y recibir, no tanto como dar y recibir, sino, te vuelvo a repetir, sino el hecho de, como te decía, de que todos participen o sea, para decidir qué estrategia es la mejor, se lleva consenso. ¿Ok? ¿Qué estrategia? Pensando en la guerra, pensando en la guerra, pensando en la guerra. Entonces, Pericles y otros personajes, entonces diseñaron estrategias, pero esas estrategias no fueron producto de lo que ellos querían hacer, ¿no? La sometían a discusión. Y la que mejor podría tener resultados, entonces, claro, pero no tanto así, pues no tanto así, sino lo que pasa es que es una naciente democracia y no es la democracia como tú y yo la vivimos hoy en día, es una democracia directa, ¿ok? Es una democracia directa y tenemos que entender y comprender justamente ese tema para comprender el periodo antropológico. En Esparta no, en Esparta había una aristocracia, entonces todo venía desde arriba, las órdenes venían desde arriba, era muy rígido. Y si de repente alguien de nivel bajo veía que la estrategia no era la adecuada, pero las órdenes vienen de arriba, no se podía discutir. En cambio, en democracia sí, oye, ¿sabes qué? Yo sí soy de nivel bajo, pero me parece que esto está mal. A ver, vamos a discutirlo, lo conversamos y, oye, sí, tienes razón, hay que llevarlo a cabo. Entonces, es lo que llevó al éxito a Atenas. ¿Ok?
Y el resultado de esto, o sea, el resultado de salir victorioso en las guerras médicas, va a traer como consecuencia que se consolide esta democracia, pero también que se consolide Atenas como el centro comercial y cultural de Grecia. Te hago una pregunta. Actualmente, creo que todavía sigue teniendo ese título. ¿Qué ciudad del mundo es conocida como la ciudad luz? ¿Qué ciudad del mundo es conocida todavía como la ciudad luz? Francia, París, ¿cierto? En la ciudad luz, Francia. ¿Por qué, profesor? Porque todo el mundo quiere ir a Francia, ¿no? Todo el mundo dice, es el centro cultural, ¿no? En Francia, en París, encuentras Louvre, encuentras Dossier, encuentras cultura, muchachos. Todo el mundo quiere ir a, ¿no? Por un tema cultural. Es un título que se le ha dado. Ya, la ciudad luz en aquel entonces era Atenas. Todo el mundo que también por un gran desarrollo, junto a, a este tema que estamos conversando, las artes se desarrollan en Atenas, las artes, la escultura, ¿cierto? El teatro, eh, la literatura, en Atenas se desarrolla. Atenas llega a tener un esplendor cultural, pero este esplendor se lo va a deber de una u otra manera a haber salido vencedora en las guerras médicas. Está de moda, Atenas está de moda y todo el mundo quiere ir a Atenas, que se convierte en un centro político, económico, cultural, muy fuerte, muy poderoso. ¿Me está siguiendo hasta acá? ¿Todo está bien hasta acá? Sí, listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí tenemos a Atenitas. Ahí tenemos a Atenitas. ¿Y qué ocurre? Que en la Atenas tradicional, ¿no? En la Atenas antes de las guerras médicas, ¿qué predominaba? La educación tradicional. La educación que siempre había servido en Atenas. A ver, ahí tendríamos que ahondar en temas históricos y en este momento no los tengo muy en claro, pero entiendo y comprendo que Atenas vence por la estrategia que utilizó, más que por la fuerza, por la estrategia que utiliza. Por eso vence Atenas. Esparta, Esparta es muy llevada por el ímpetu, por el enfrentamiento, por ir a pelear sin tener estrategia, sino simplemente a lo loco, a lo loco. Esparta dice, no, no, un momentito, pensemos, razonemos. Claro, claro, así es, pero Atenas ganó, ¿no? Algo así como el tema del caballo de Troya, algo así como el caballo de Troya. Porque fue una estrategia. Lo del caballo de Troya fue una estrategia. Entonces, a eso se refiere. Por eso es que Atenas sale vencedora y Esparta no, en las guerras médicas. En las guerras médicas. Entonces, antes de este siglo de Pericles, no sé si mejores armas, ¿ah? No, no creo que tengan mejores armas. Era un tema estratégico, estrategia militar. Estrategia militar, porque en aquel entonces las armas eran las mismas, las lanzas, los escudos que se tenían, ¿no? En la tecnología que se tenía en la época. Claro, así es. La mente, la estrategia, el pensamiento, el razonamiento. Hay un dato curioso aquí, hay un dato curioso. ¿Tú has visto la película 300? En la película 300 sale Leónidas. Claro, los espartanos son la excelente Trilces. Sale en la película 300, aparece Leónidas, que es el jefe, el líder, el rey de los espartanos, Leónidas. Y cuando va ¿cómo se llama el mensajero persa, ¿cierto? Y comienza a conversar con él para que se rinda, porque ¿no? El rey persa le dice, anda, habla con Leónidas y dile ¿cómo se llama? Que se rinda, que se rinda. Y Leónidas comienza a conversar antes que le metan la patada, porque todo el mundo tiene la patada, ¿no? Cuando dice, esto es Esparta, ¡pum! Le mete el tabazo y el otro cae al foso, ¿no? Esa imagen es clásica. Pero antes de eso están conversando. Y hablan de los atenienses. Y Leónidas se refiere a los atenienses como esos filósofos, de manera despectiva, esos filósofos que les gusta conversar, porque los espartanos son de arranque, como dice, de avanzada, son de avanzada, pum, de frente. Ellos no hablan, no conversan, pum,
Así son los espartanos. En cambio, los atenienses no. Obviamente, y para eso no, pues como venezolanos. No, no, no. Entonces los espartanos eran así, los espartanos eran así. En cambio, los atenienses no. Los atenienses sí luchaban, pero tenían estrategias para pelear inclusive. ¿Cómo peleo? Mi estrategia es por aquí, por allá, qué sé yo. Demasiado prácticos, diría Marcia, demasiado prácticos eran los espartanos, demasiado. Ok, entonces por ahí. Pero también no quiero dejar pasar el momento para decir de que también en la película 300 hace referencia al tema este tan controversial que se menciona de los filósofos en este periodo, este tema de la homosexualidad, el tema de la homosexualidad, de que entre hombres se juntaban, entonces los espartanos mencionaban eso, ¿no? Que se juntan con sus jóvenes, los viejos con sus jóvenes de manera aberrante. Eso sí existió, eso sí ha existido. Se especula, se dice, es pura especulación porque no nos consta, de que ese tipo de relación existía entre Platón y Sócrates, por ejemplo, ¿no? Sócrates maestro y Platón jovencito discípulo, ¿cierto? Entonces se habla Netflix adaptation. Ese buena Pierita, buena, buena, buena. Es más, tú has visto la película Alejandro, hay una película de Alejandro Magno, Turbina de avión. Obviamente, Mario, ¿sabes la historia? Tú sabes la historia, Mario, tú sabes la historia. Claro. Lo que pasa, Mario dice lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que se tenía la creencia de que el conocimiento se transmitía a través del semen. Se tenía la creencia de que el conocimiento se transmitía a través del semen. Desde ahí viene seminario, de semen, seminario, seminal. O Yara, Pierito, Yara, profe, Yara. La próxima vez que escuches, preguntes por seminario, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Oye, what the fuck, dice Grecia, what the fuck. Bueno, son historias nada más, ¿no? Pero en la película esta Alejandro sí se ve, se da a entender eso, de Alejandro Magno con uno de sus generales. No sé, ese acercamiento, pero que trascendía lo físico, ¿ah? Si vamos a hablar, si vamos a hablar de este tema, lo que pasa es que los griegos entendían, los atenienses sobre todo. Oh, Alexander, fuertes declaraciones de Alexander, Dios mío, creo que lo perdimos, Alexander. Creo que lo perdimos, Alexander. Dios mío, creo que lo perdí. Este, eh, escúchame, escúchame. Este, que trasciende lo físico, porque cuando se hablaba, los atenienses pensaban que los dioses habían creado al hombre perfecto, al hombre, no a la mujer, al hombre, al hombre. Es más, Aristóteles decía, muchachos, que el hombre era la creación perfecta y que la mujer simple Berserk de Kentaro Miura. Uy, ¿qué es eso? Ahí sí me agarraste. Ya tengo que ver Berserk de Kentaro Miura. Voy a investigar qué es eso. Me agarraste. Debe ser un anime, supongo, algo así. Este, ¿Qué ocurre? Ocurre que el señor Aristóteles decía que la mujer era como la tierra fértil. ¿Cómo que la tierra fértil? Hay que echarle la semilla. O sea, ¿para qué sirve? Para germinar nada más la tierra. Eso decía Aristóteles. Solamente para reproducirse nada más. O sea, que como que Aristóteles no tenía una visión muy adecuada de las mujeres, por decirlo así, ¿no? Pero en el caso de los atenienses, ¿cómo se llama? Ese amor se refería al amor por el conocimiento, un amor puro, un amor verdadero, si bien es cierto, porque uno pensaría, ¿no? Profe, entonces los atenienses son homosexuales. No es que sean homosexuales los atenienses, pero obviamente para reproducirse tenían que tener sus esposas, pero no les era indiferente tener un amante joven, varón. ¿Por qué? Porque era no solamente por el tema de transmisión, no, por el tema físico, no, sino también por el tema de compartir conocimientos, juntarse un amor puro y verdadero entre seres perfectos, entre varones.
Recuerda también que en Atenas se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Olimpia, ¿no? Se desarrollaron en Atenas. Ajá, tipo Aquiles con Patroclo. Tipo Aquiles con Patroclo. Cuando le tocaron a su Patroclo, Aquiles se alocó. Cuando le tocaron a Patroclo, uy, ¿cómo se puso Aquiles? Sí, pensaban que entre hombres el amor era más puro. ¿Cómo se puso Aquiles? Se alocó, ¿sí o no? Claro. ¿Cierto? ¿Qué hizo Aquiles? No fue y le sacó la ñoña a Héctor, no fue y lo atravesó a Héctor. ¿Qué le has hecho a mi Patroclo? ¡Guau! ¿Sí o no? Claro. ¿Cierto? Claro. Pero, te vuelvo a repetir, es una exageración que estamos haciendo, es una forma de distender, pero no tergiversemos la historia, porque en realidad no fue así. No, no es que sea gay, amigo Daniel, no, no existían los homosexuales, tal como los conocemos hoy en día. No, no y no, no, sino que en su ideología, en sus parámetros, claro, esa amistad trascendía lo físico. O sea, sí había contacto físico al parecer, pero trascendía, iba más allá. Una amistad pura, un amor sincero, entre varones. ¿Se entendió? ¿Cuál rico, Fernando? Otro que lo perdimos a Fernando, lo perdimos a Fernando. Listo, con mi Pinky, dice el otro. ¿Cuál Pinky, oye? Listo. Eran épocas distintas a la nuestra. Ahora, pero ya. Todo bien por casa, dice. Bueno, ¿quién va a compartir? Dice, ah, Alexander quiere compartir conocimiento. No, es Alexander. Ya sé, ya. No, no, chao, chao, chao. Me voy, chao, chao. No, así no se puede, así no se puede. Escúchame. Ahora, mira, ¿qué es lo que pasaba? Antes de las guerras médicas, ok, antes de las guerras médicas, en Atenas, ¿qué predominaba? Predominaba la gimnasia y las matemáticas. En eso se educaba la gente. Gimnasia, acuérdate, ¿no? Mente sana y cuerpo sano. Entonces, en Atenas, mente sana, en Esparta también, mente sana en cuerpo sano. Entonces, hay que hacer ejercicio. Entonces, los jóvenes se dedicaban pues, para participar en los Juegos Olímpicos, para estar sanos, para pensar. Entonces, ellos eran muy atléticos, eran muy atléticos. Y matemáticas, también importante, ¿no? La matemática para la escultura, para la arquitectura, era muy importante, ¿no? Era muy importante. Y las otras artes también, por supuesto, ¿no? También, por supuesto. Pero mira, ¿qué pasó? Una vez terminada la guerra, ¿qué pasó? Que resulta ineficiente la gimnasia y las matemáticas. La gimnasia, las matemáticas, el arte, la literatura, resulta insuficiente para tener éxito en esta nueva Atenas. Que hay una nueva Atenas, claro, la que resultó vencedora. La que resultó vencedora. La Atenas que resultó vencedora de las guerras médicas se convierte en una nueva Atenas, donde va a necesitar personas con otras propiedades. A ver, profesor, para las mujeres no poseen conocimiento. Quizás Trilce, quizás por eso se menospreciaba a la mujer, porque ahorita voy a mencionar las características, ok, las características claro, las características que uno necesitaba tener, ok, para ser ciudadano. No, no, Wilfredo, las mujeres no hacían eso. Ahorita llego a eso, Trilce. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tú lees ahí dice que resulta insuficiente, ¿qué resulta insuficiente para tener éxito en esta nueva Atenas? La educación tradicional. ¿Cuál es la educación tradicional? Gimnasia, matemáticas, artes, literatura, qué sé yo, ¿no? Gracias, tutor. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ya no. Entonces, profesor, ¿qué se necesita? Como es una nueva Atenas, se necesita nuevas disciplinas. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué necesito para tener éxito en esta nueva Atenas? Esta nueva Atenas que es democrática, esta nueva Atenas que para escoger a sus autoridades tiene que someterlo hay una convocatoria, hay una consulta popular. Ah, ¿verdad? ¿No? Claro, entonces, ¿qué se necesitará? Y ahí es cuando aparece
ahí es cuando aparece el movimiento sofístico. ¿Y por qué el movimiento sofístico, profesor? ¿Recuerdas que te dije que Atenas es la ciudad luz? Todo el mundo quiere llegar. Listo, muy bien. Aparece, así es, el trabajo de enseñar. Aparecen los sofistas. Y los sofistas no son atenienses, los sofistas son extranjeros, metecos, si es que no me equivoco, ok, son extranjeros, vienen de fuera, pero llegan a la ciudad luz, porque encontraron también una oportunidad en Atenas. ¿Qué oportunidad, profesor? De desarrollar lo que ellos pensaban, de desarrollar su arte. ¿Qué arte tenían ellos, profesor? Ellos dicen, ellos van a plantear nuevas disciplinas para tener éxito en la nueva Atenas. O sea, no basta con la gimnasia, no basta con las matemáticas, no basta con el arte, la literatura, no, no, no. Hay otras artes que me van a permitir tener éxito en esta Atenas democrática, en esta Atenas consultiva, en esta Atenas donde, en esta Atenas, así es Giselle, bravo por ti, para ser político. Entonces, ¿qué se necesita? Ajá, entre otras cosas, las nuevas disciplinas oratoria, retórica, erística, antilogias. Todas ellas tienen que ver con el debatir, con el discutir. ¿Y por qué tengo que debatir? Porque claro, yo planteo una propuesta, pero de repente otra persona está en desacuerdo. Entonces empezamos a debatir. Ahora, debatir implica enfrentamiento, pero en la guerra también hubo enfrentamiento. Pero ahora ya no es puño a puño limpio, ya no es enfrentamiento militar o bélico, no, ahora es un enfrentamiento de ideas, un enfrentamiento de posturas, un enfrentamiento de estrategias. Y obviamente ya no estamos hablando del campo de batalla, ya no hay campo de batalla, o en todo caso, ¿dónde va a estar el campo de batalla ahora? ¿Dónde? El campo de batalla, así es, Pierito, lo iba a escribir, te me adelantaste. Es el ágora. Es el ágora. Pregunta, ¿qué es el ágora? Es la plaza donde los atenienses se reunían para discutir, para conversar, para debatir, para desarrollar la oratoria, el buen ver, la retórica, saber definir, la erística, seguir pasos para poder debatir, antilogias, contradicciones. Todas estas son disciplinas que tienen que ver con el debate, con triunfar, porque obviamente si yo voy a discutir contigo, si tú vas a discutir conmigo, obviamente tú vas a querer que tu postura prevalezca, tú quieres ganarme, tú quieres vencer, y lo mismo quiero yo. La retórica es el debate. Lo retórico, o sea, es un debate, pero es un debate. A ver, te explico. La idea es debatir. Oratoria, retórica, lingüística y antilogia son cuatro formas distintas que tiene el debate. Son cuatro formas distintas que tiene el debate. ¿Ok? ¿Qué es debatir? Discutir. Debates conmigo. Tú, tu postura, tú, yo, mi postura. Para defender tu postura, vas a hacer uso de oratoria, el buen hablar. Vas a hacer uso de tu retórica. Y la retórica es darle igual, seguir dándole vueltas y vueltas al asunto, seguir de maneras de repente maquilladas, distintas, pero como que no dices nada nuevo. Simplemente les das dando vueltas, esa es la retórica, lo retórico. Erística, la erística son supuestos pasos lógicos para argumentar. Y antilogias, contradicciones, ¿ok? Las antilogias pueden ser sinónimos de las falacias, de los paralogismos, ¿ok? Entonces, los sofistas utilizaban estos recursos, estas estrategias. ¿Para qué? Entonces te decía, se reunían en el ágora. ¿Quién se reunía en el ágora? Los atenienses para debatir. Profe, ¿cualquiera debatía? No. Solamente tenían derecho a debatir los ciudadanos atenienses. Ah, los extranjeros no. No solamente los extranjeros. Solamente tenían derecho a debatir a aquellos, repito, a aquellos que cumplan las siguientes características.
¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas características? Ser ateniense de nacimiento. Ser ateniense de nacimiento. Ser de padres atenienses. Tener mayoría de edad, 21 años. Tener mayoría de edad, 21 años. Los sangre pura, no muggles. Muggles no. Sangre pura, pura sangre, nada. Muggles no. Haber nacido en Atenas. Ser de padres atenienses. No, ambos padres, ambos padres. Padres atenienses, los dos. 21 años de edad. Y el cuarto, Trilce, no te va a gustar. Tracy, no te va a gustar. El cuarto, ser varón. Ser varón. ¿Qué? Sí. Entonces, las mujeres atenienses no eran ciudadanas. Un niño ateniense no era ciudadano. Un adolescente ateniense no era ciudadano. El título ciudadano te daba derecho a qué? El título ciudadano te daba derecho a qué? ¿A qué? A participar en la política para debatir. ¿Y qué se gana con eso? Paréntesis. Paréntesis. Hoy en día, ok, hoy en día, era su forma de pensar, Wilfredo. Eco, te enseñaban, pero no podían debatir. Ellos eran tus asesores. Entonces tú estabas debatiendo y atrás tenías a tu asesor. Entonces, asesor, ¿qué digo? Mira, dile esto, allá. Pero ellos no debatían. Ahora, regreso a mi paréntesis. Estalló la guerra Rusia-Ucrania. Hace 3 semanas atrás, más o menos, 3 semanas atrás. Estalló la guerra Rusia-Ucrania. Estalló la guerra y hay mucha gente en el mundo, ni siquiera rusos, ni siquiera ucranianos. Acá en el Perú, en Chile, que se maten, problema de ellos, no me interesa. No te interesa. 3 semanas después, ¿qué ha pasado? Ha subido el pollo, ha subido la gasolina, todo ha subido. Pregunta, ¿no te afecta? No te afecta de manera directa, pero de manera indirecta sí. Y eso es un tema político. ¿Por qué lo digo? La papa con huevito ha subido. La papa con huevito ha subido, papá. El pan con torrejas. ¿Sí o no, doctor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luca estaba. Luca, ¿cuánto está ahora? ¿Cuánto está ahora? Cevichito de pota. ¿Sí o no? Claro. La tía que, pregunta, la tía que hace su torrejita, ¿no? Su torrejita. ¿Con qué hace? Lo fríe. ¿Qué necesita? Aceite. ¿Qué necesita? Su balón de gas. Pero el balón de gas ha subido. Pues. El aceite ha subido. Pues. La tía tiene que ganar más, ¿sí o no? Entonces te va a subir el huevito, lo tiene que sancochar, ¿sí o no? La papita la tiene que sancochar. Necesita pues, más. Entonces, si están que se matan allá, y eso trae como consecuencia la subida de los combustibles a nivel mundial, ¿te va a afectar o no? Sí. Entonces, no, a mí no me interesa la política. Liberaron a Fujimori. El chino no me interesa, ya está viejito. No, papá. Si hay algo que tuvieron los atenienses que es digno de admirar, ¿ok? Si hay algo que tuvieron los atenienses que es digno de admirar, es su compromiso político, no por ser presidentes, no por llegar a... Lo que pasa es que nosotros pensamos que política es ser presidente, ser congresista, no. Todos hacemos política, todo. Cada decisión que tomemos como sociedad es parte de la política. Los atenienses lo entendieron así y eso los llevó al éxito en las guerras médicas. Entonces, al darse cuenta de eso, dice, caramba, vamos a tener éxito si es que tomamos buenas decisiones. ¿Y de dónde salen las decisiones? Del consenso, del debate. Entonces hay que conversar, pues hay que discutir, hay que debatir. Listo. Ajá. Pero ahí empezó a tergiversarse la cosa también. Ahora, los atenienses, ahí nace la política, ahí nace la democracia, claro que sí, nace esa nueva forma de gobierno, ¿ok? Que se supone, entre comillas, es la más adecuada. Pero como te digo, si hay algo que admirar de los atenienses es ese compromiso
compromiso con la sociedad que cada uno de nosotros debemos tener. Cuando una persona dice no me interesa la política, no sabe el tremendo error que está cometiendo. No, yo no me meto en esa soncera, es cochina la política. No, no, papá. Yo te voy a contar una experiencia personal rapidito, permíteme rápido. Yo cuando era estudiante universitario, te estoy hablando del año 92, 93, 94, 95, 96, ok, 93, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ¿no? En el 92, en ese año fue que Fujimori toma San Marcos, ¿no? Que Fujimori toma San Marcos. Toma San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos también había sido tomada. A San Marcos han hecho lo que han querido con San Marcos. Le han faltado el respeto a San Marcos. Porque fue tomada por los terroristas, pues, por movimientos terroristas. Entonces la universidad estaba siendo manejada estaban formando a estudiantes con ideas totalmente equivocadas. Entonces Fujimori toma San Marcos. Y yo recuerdo mucho que toda la sociedad, ay, ¿cómo va a ser eso? Que esto, que el otro. Y salieron a marchar, algunos a favor, otros en contra, pero salieron a marchar. Yo no lo hice. Yo no soy de San Marcos, yo soy una universidad particular. Y en mi universidad decían, vamos a apoyar a los hermanos sanmarquinos. Yo pensaba, equivocadamente, dice, la política no me interesa. Yo he venido acá a estudiar, quiero ser profesional, voy a perder el tiempo en las marchas. Tiempo después me di cuenta de lo equivocado que estaba. De lo equivocado que estaba. Cuando las personas no se comprometen, no se comprometen con su desarrollo social, y eso implica hacer política, estamos mal. Estamos mal. Los atenienses sí se comprometían. Los atenienses decían, el chibolo que tenía 19 años ya estaba contando un añito más y ya tengo mi ciudadanía. Voy a poder pararme frente a los demás y debatir y decir que esto. Ellos querían, pero para eso se tenían que preparar. Porque ¿acaso tú naces con el don de la oratoria? ¿Naces con el don de la retórica? No. Entonces tenías que prepararte. Y como tenías que prepararte, correcto, como tenías que prepararte, ¿qué ocurría? Que tenías que mejor que embonirse, Alexander, ahí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Entonces pregunta, a ver, un ratito, déjame leer, déjame leer, déjame leer. Lo que pasa es que en la actualidad tenemos un concepto, así es. Tienes razón, Denia, tienes toda la razón, estoy contigo, estoy contigo. Un añito más y me mecho con los otros, dice. Sí, mira, así estén a favor de Fujimori, así estén a favor de Fujimori, tienen una postura política. Esté bien, esté mal, eso es otra cosa, pero debes tener una postura política. Independientemente, porque claro, o sea, jamás. Alexandro levantó la mano, dígame. Alessandro levantó la mano. Alexandro Eliseo Morán Campoverde. Ah, fue su gato. Ah, gato levantó la mano. Ah, ya. Ok, entonces los chicos querían ser ciudadanos. Las mujeres no podían por obvias razones. Los extranjeros no podían. Los extranjeros no podían. Había gente que había nacido en Atenas, pero no era hijo de atenienses, tampoco podían. ¿Qué aportó? ¿Te refieres al señor Fujimori? El señor Fujimori, si hay algo hay que reconocerle, si hay algo que reconocerle, no, el tema del terrorismo no, nunca venció el terrorismo Fujimori, por si acaso, nunca. Si hay algo que reconocerle es a Fujimori, es que equilibró la economía del Perú. La economía peruana estaba hasta el queso. El segundo gobierno, sí, es que había hacer cosas que se tenían que hacer. El segundo gobierno de Alan García nos dejó fatal, con una inflación terrible. Cuando después del gobierno de Alan García vienen las elecciones y aparece un partido político llamado Fredemo, liderado por Vargas Llosa.
y Vargas Llosa representaba a la derecha, ¿ok? Y Vargas Llosa, inocente él, me parece a mí, inocente, él dijo, yo voy a ser honesto con el pueblo. Tenemos que tomar medidas económicas drásticas porque nuestra economía está pésima. Mientras que el Chinito y los otros candidatos dijeron, no, no voy a tomar no voy a hacer el chat. No va a haber Fujichao, tranquilos nomás, tranquilos, no voy a hacer eso. Le ganó la elección. ¿Y qué crees que hizo Fujimori? ¿Qué crees que hizo Fujimori? El Fujichao. Pregunta, ¿dolió? Dolió un montón, muchachos, pero era necesario. Era necesario. Que luego cometió algunas arbitrariedades, por supuesto, como todos. Pero si hay algo que reconocerle es que estabilizó la economía. La economía peruana empieza a subir a partir del gobierno de Fujimori, porque tranquilizó las cosas económicamente hablando. Otra cosa es el tema de el hecho de quererse perpetuar en el gobierno, que se convirtió en un gobierno autoritario, en un dictador, sí, para mi punto de vista, para mi punto de vista. Pero sí, oiga, en la época del 2000, en la época del 2000, 2002 más o menos, 2003 más o menos, yo empiezo a viajar por el interior del Perú y uno de los lugares a donde viajé es aquí nomás ¿cómo se llama? En la Sierra de Lima. Hay un lugar precioso, muchachos, ¿ah? Llegas a Lunahuaná, de Lunahuaná para arriba, de Yauyos para arriba, la región nororiental, Nor-Yauyos, Vilcas. Es una reserva paisajística preciosa, hermosa. Y arriba, ahí en Vilcas, el último pobladito, hace un frío maldito, muchachos. Fujimori llegaba a pescar ahí, en su Zodiac, llegaba a pescar ahí, con su hijo Kenji. Y cuando claro, eso, Fujimori ayudó mucho a las regiones. ¿Había qué cosa? Construyó carreteras. Después de ahí me fui a la selva y la carretera era preciosa, tranquila. Y en esos lugares, Fujimori ya había terminado su gobierno, ya había derrocado, ya había renunciado y todo, pero en esos lugares eran Fujimori corazón. ¿Por qué? Porque les hizo la carretera, porque les mejoró las condiciones. Hay gente que por eso todavía respalda a Fujimori. Pero es que no le faltó razón. Mejoró muchas cosas. O sea, al César lo que es del César, que cometió cosas que son inadecuadas, sí. Es que yo creo que todos han hecho algo. No, 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 no. El que haya ayudado no justifica que sea corrupto. En eso te doy toda la razón. ¿Ok? El que haya ayudado no quiere decir, claro, todos tienen pros y contras, pero el que haya ayudado no quiere decir que fue corrupto, fue corrupto. Está demostrado. No lo digo yo. Ahí están las investigaciones y ahí están las condenas. Ahí está. ¿Entiendes o no? Ahora, que no te importa la política, falso, pues. Si tú estás en tu casita tranquilo, no, yo no veo noticias, no me interesa. Vas a la tienda, compras algo que señora ya subió, ya te afectó, ¿no? No, votar en blanco jamás. Aunque sí, ¿no? También puede ser una opción. Ya, ahora, regresa conmigo. Entonces, ala, no seas loco, entre los dos, no seas loco. Entonces, tenemos a los atenienses, pero es que nunca mejor cobra vigencia el famoso dicho que dice, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Ahí tienes el Congreso, ahí tienes el Congreso. ¿Quién es responsable? Nosotros, que no queremos ir a votar, que votamos en blanco, que escogemos mal, que no leemos, que no evaluamos, sí, no, y seguimos votando por gente que tiene problemas judiciales, por gente que... Seguimos haciendo eso.
Regresa conmigo, ¿nos queda cuánto? 5 minutes, 5 minutes. Entonces, el chibulo de 20 años quería ser ciudadano, entonces empezaba a prepararse. Oye, voy a buscarme una academia que me prepare, no para ingresar a San Marcos, porque San Marcos no existía, ¿ok? Sino para poder tener oratoria, manejar los verbos, el hablar bien, el conocer los trucos. ¿Quién me enseña? ¿Quién me enseña? Y ahí aparecían las redes sociales, pues, ¿no? Se enseña oratoria, se enseña retórica. Preguntas, ¿quiénes eran? Los sofistas. Los sofistas, que eran extranjeros que venían y decían, papi, tranquilo, tranquilo, yo te enseño, pero matricúlate, matricúlate. ¿Qué? Oh, pero, claro, los sofistas. Yo tengo una pregunta. ¿Eso está mal, sí o no? ¿Eso está mal, sí o no? No. Ciclotelepatía. ¿Por qué? Bueno, no existía dinero tal como existe ahora, pero había maneras de pagarte, ¿no? O sea, o la moneda que se tenía en aquel entonces. No está mal, profe, no. ¿Por qué? Porque los sofistas son los antecedentes de los docentes. Y hoy en día los docentes son profesionales, ya se cobran por enseñar, ¿o no? No es un intercambio, cobran. Tú vas a ser abogado y vas a cobrar por tus honorarios. Vas a cobrar tus honorarios por tus servicios. Tú vas a ser ingeniero y vas a cobrar. No como que los nacionales sí cobran, como que no, ellos el Estado les paga. Es una profesión, es un trabajo. Entonces, profe, depende cómo lo vea. De esto vamos a hablar en la siguiente hora. ¿Ok? Sí cobran, pero no saben ni qué malcriado, qué malcriado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que con la salvedad de que cobraban por enseñar. Entonces los sofistas decían, papi, ¿qué necesitas? Oratoria, ven, tengo mi horario de 12 a 2, de 2 a 4, virtual si quieres, no hay problema, yo te enseño, ¿cierto? Que sí, profe, claro. Pero el problemita es, y de esto, no, es que no hay Estado, Karim, no había Estado propiamente dicho. Tal como lo entendemos hoy en día, no había Estado. Había sí una especie de Estado naciente, se trataba de distribuir adecuadamente porque sí se pagaba impuestos, cada una eran independientes, Esparta, Atenas, cada una era independiente, cada uno y se manejaba de manera independiente, se manejaba de manera independiente. Ahora, entenderás y comprenderás que este tema de los impuestos también es bien, bien controversial, porque un Estado, ¿de dónde saca plata un Estado? Para hacer escuelas, para pagar a sus profesores, para hacer universidades. De los tributos. ¿Y qué cosas son los tributos? Impuestos. Entonces la gente dice, qué abusivos, me cobran. Oye, pero ¿es necesario pagar impuestos, pues o no? ¿Y de dónde sale? ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Que la plata cae del cielo? No, claro, pues tienes que pagar tus impuestos. Listo, muchachos, lo dejamos ahí. Bajamos el calor de la discusión, está chévere, pero el Richie Rey, ¿ok? Nos vemos dentro de una hora. No te vayas, ¿ah? No me dejes solo, ¿ah? No me dejes solo, ¿ah? Regresamos.